Inicia abril, el mes más bonito del calendario, para mí por lo menos. Muy lindo. La primavera, No las flores. No, es que es bonito. Abril es la esencia de la primavera. Pero en otros países Además, también, tiene unas connotaciones históricas increíbles para los dominicanos. Uno de los episodios más importantes de nuestra historia reciente ocurrió en abril de 1965. Y entonces, nada, tenemos que celebrar abril. Además, nos pone en modo Semana Santa, que es muy importante. Semana Santa y la Guerra de Abril son dos. ¿Viste? Entonces, a propósito de abril y de lo que pasó en Friusa el fin de semana pasado y de todo esto, tenemos en nuestros estudios a Rosario Espinal, politóloga, socióloga, una intelectual dominicana donde la intelectualidad femenina escasea, hay que decirlo, es una realidad. Y para nosotros es un honor tenerla aquí para darle una mirada sociológica a lo que pasó en Friusa, saber por qué ocurre esto y salirnos un poco del pensamiento binario, de los que defienden a los haitianos y de los que odian a los haitianos. Ponernos en el centro desde el punto de vista de la academia, que garantiza nuestra socióloga invitada. Buenas tardes y bienvenida al Sol de la Tarde. Buenas tardes, placer estar aquí. No te había visto en el Sol de la Tarde, José. Es mi segundo día aquí. Ah, bueno. Entramos Jonathan, Cristal, Emilio Ángeles de la Calle y nos sumamos al equipo que ya estaba, ¿no? Perfecto. Está recién llegado. Ya veo. Así es. ¿Cómo ves tú lo que pasó en Friusa? ¿Por qué ocurren esos casos? Y si el caso de Friusa es único en República Dominicana, con la gran concentración de haitianos en tan poco territorio. Tú decías del pensamiento binario. Y el binarismo no solo tiene que ver con el pensamiento, sino que tiene también que ver con los posicionamientos sociales. Los seres humanos, aunque por un lado decimos que todos somos iguales, que debemos respetarnos, construir valores en común, objetivos en común, que las naciones, los países tienen una cultura común, etcétera. Aunque decimos todo eso, hay una tendencia social a la diferenciación. O sea, como un grupo se diferencia del otro, ¿quién es el referente a partir del cual tú te diferencias? Y cuando digo diferenciar, lo digo con una palabra suave, porque los grupos sociales no solo tienden a diferenciarse de otros, sino que tienden a generar polarización. Tú lo ves en términos de género, lo ves en términos raciales, lo ves en términos de condición migrante o no, bandos, etcétera. Bandos podríamos usar la palabra. Era una palabra que se usaba hace más de 100 años para definir eso. Entonces, los seres humanos vivimos constantemente enfrentando esa dicotomía que es muy angustiante, porque por un lado queremos apelar a valores universales y a valores positivos que nos unan a todos, y por otro lado invertimos más tiempo y esfuerzo en crear las oposiciones o las polarizaciones. Y digo eso a partir de lo que tú dijiste, porque se adapta al tema que tú estás planteando. Realmente la dicotomía no es ser anti-haitiano o defensor de los haitianos. Yo pienso que lo que hay es que hay una posición hacia los inmigrantes y hacia cuáles inmigrantes. Sí, porque hay muchas comunidades inmigrantes en República Dominicana. Hay un caso tan increíble como es el caso de los latinos en Estados Unidos que son legales, o sea, que son ciudadanos o que son residentes legales y que están en contra de los mismos latinos que están en la condición de indocumentados. Son más trompitas de cualquiera. Tú dirías, oye, pero por razones culturales, de origen nacional, deberían tener solidaridad hacia esas otras personas. Incluso algunos de ellos, o quizás muchos de ellos, fueron en algún momento ilegales o indocumentados. Porque los seres humanos son ilegales. O sea, en algún momento una parte de esos también fueron indocumentados. Sin embargo, ahora tienen una actitud negativa hacia esos inmigrantes que resulta que en este momento están en una condición de indocumentación. Lo menciono simplemente para ilustrar lo complejo que es esto. Yendo al caso de los haitianos en la República Dominicana, que es un tema explosivo, es un tema que a veces la gente como que lo pone a dormir, pero que se activa. Y se activa sobre todo políticamente. Cuando hay fuerzas políticas que por alguna razón
quieren hacer de ese un tema. Y comienzo diciendo, la realidad de Haití es sumamente complicada. Nadie puede decir que no. Sí, es un claro. país sumido en la pobreza, en la inestabilidad política. Ya sale para acá. O sea, lo normal es que, incluso en las encuestas regionales, el país que registra mayor porcentaje de personas que dice que quiere irse de su país es Haití. Oye, qué dato. Con razón. O sea, cuando miden a todos los pueblos de la región, Los haitianos los dicen- haitianos manifiestan mayor intención de Claro, abandonar. los dominicanos, Nosotros marcamos mucho los también. dominicanos No estamos están lejos tampoco. bastante Sí, altos. no, Sí, sí, claro. sí. Los Nosotros dominicanos. viajamos ya es No, por Marcelo. placer. No. ¿Serás tú que eres rico? Los dominicanos están en el tercer o cuarto lugar. Claro. O sea, los dominicanos también tienen mucha, porque este es un país muy migratorio, muy No migratorio. es porque la economía esté Queremos mal. No, porque Digo yo, la no sé. gente emigra no solo porque está en condiciones paupérrimas. De hecho, los más pobres No se le pueden hace irse. muy difícil emigrar porque no tienen los recursos básicos para hacerlo. Tú tienes que tener un poco de recursos para embarcarte en un proceso migratorio. Y Rosario, el perfil del El migrante problema tiene es la que tener desigualdad. ciertas características porque el que migra se arriesga, deja lo que poco que pueda tener por la incertidumbre, por lo desconocido. Hay que tener un perfil específico para ser migrante. Claro, tú tienes que tener la capacidad de arriesgarte. Tú generalmente es población relativamente joven, a menos que sea que hayan sido pedidas por sus hijos o lo que sea, pero generalmente es población relativamente joven que se embarca en el proceso de migrar. El proceso migratorio es sumamente difícil. Muchas veces la gente lo ve como, oh, la maravilla. No, el proceso migratorio es sumamente difícil. No importa de quién sea ni hacia dónde se dirija. Entonces, en Haití hay una presión migratoria por las condiciones económicas, sociales, políticas del país. Nosotros compartimos la isla. Eso es destino de una era colonial, de conflictos entre los poderes españoles, las colonias se Francesas. dividieron, o sea, en este caso España abandonó prácticamente la parte occidental, porque aunque lo que es hoy la República Dominicana fue el centro de la colonización inicialmente, pero luego cuando los españoles tenían sus grandes territorios en el continente, o sea, México, imagínense, México, Centroamérica, Suramérica, pues los españoles abandonaron esta colonia y pasó a ser una colonia, digamos, abandonada por España. Los franceses y los ingleses que iniciaban su proceso de conquista, entonces comenzaron a quitarle pedazos del Caribe a España. Entonces, así terminó esta isla dividida en dos partes. ¿Qué pasa? Mientras la parte occidental estaba... vamos a decir, Abandonada, las devastaciones. no era de gran interés para España. Francia tenía un gran interés de explotar sus colonias. Entonces, como tenía un gran interés de explotar sus colonias, trajo una fuerza de trabajo grande que era la africana, o sea, una fuerza de trabajo esclava. Entonces, no se produjo siquiera el mestizaje que se produjo en la parte española, porque la conquista española fue más prolongada en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Al ser Y una la explotación era tan intensiva era que una- casi ni espacio para socialización había. Exacto, era una explotación esclavista sumamente intensiva, de poco mestizaje. Entonces, ¿qué sucede? Esa población tendió a mantener mucho más sus valores de origen africano. Y también su constitución racial, porque tuvo mucho menos mestizaje. Entonces, de ahí surge esa sociedad, que es la sociedad haitiana, que precisamente para liberarse de ese yugo, produce la segunda revolución de independencia de este continente. La primera fue en Estados Unidos y la segunda fue en Haití. Y la más violenta. Y la de todas. primera. Digamos, una revolución de esclavos. Entonces, ¿qué pasa? Porque yo no voy a seguir haciendo historia de esto, simplemente para decir, ni los dominicanos ni los haitianos somos responsables de esta división que se produjo por unas condiciones históricas de la época de la colonización. Ahora, ¿y por qué hay tanto sentimiento anti-haitiano en RD? bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Esta es una pequeña isla que está dividida en dos países donde en el caso dominicano que precede, vamos a decir, en el caso de la colonia española, que luego se convierte en República Dominicana, en el caso de la República Dominicana, que estaba, digamos, primero, entonces pues hay
digamos, una actitud negativa, además por la ocupación, porque como Haití se independizó y tenía esa fuerza, digamos, de un proceso de independencia, pues ocuparon la otra parte. Entonces, digamos que ese proceso histórico de la ocupación haitiana, pues aumentó el antagonismo que tiene origen también cultural y racial, pero ese fenómeno histórico que se produjo de la ocupación haitiana. Larga ocupación, porque tampoco de 22 fue, años. Y o dura. sea, una ocupación haitiana, entonces ahí se crea ya un antagonismo fuerte histórico. Pero después que se forma la República Dominicana y Ajá. que pasan los intentos del 19 de marzo, del 30 de pero marzo, que se forma con por- relación no, pero- a la confrontación con Haití, porque no es que se forma No, lo que por quiero, obra y lo que, gracia. lo que yo quiero, Haití lo no que yo, ocupó República Dominicana, no existía República no Dominicana. existía República Dominicana. Ocupó este pedazo de tierra hasta que se convirtió en República Exactamente. Pero Dominicana. tampoco vamos no, a no. desinformar. No, no, lo Recuerden que la ocupación haitiana en República Dominicana tiene una historia. Y también no podemos decir que ellos llegaron aquí como perro por su Pero no casa. existía. Aquí hubo dominicanos que los recibieron, Sí, se claro. hizo tedeum y le entregaron, mire, la llave de la ciudad. Bueno, Porque es no que- podemos tampoco decir que República Dominicana fue invadida. No, fue un ¿verdad? remanso de paz y de No, flores. no Aquí. fue un Vamos a remanso de Friusa paz. con Vamos la por socióloga. parte. Lo que yo le preguntaba a Rosario, después que la República Dominicana se estableció, ¿alguna vez ha habido un intento de Haití de reconquistar el territorio dominicano? Después que nació la República hasta llegar a la segunda, la de la Guerra de la Restauración. ¿Ha habido algún intento de Haití de volver a ocuparnos? No, sobre todo en la época Fafa. moderna, no. No. O sea, En la época moderna. después, ¿cuándo? o sea, después que se supera. Perdóneme, Rosario, todo el territorio que tiene hoy Haití, el 12% en promedio correspondía a la República Dominicana, que ellos fueron ocupando y de Pero hecho no, se no, pero yo redefinieron digo, no, no. fronteras No. distintas a la Sí, Se originaria. redefinieron, tú lo acabas de decir, y esa redefinición. pero por el avance fue haitiano hacia acá. Pero perdón, fue legítima porque fue firmada por un No, no, presidente no, dominicano y un está como presidente. Putin. Pero ven acá. Legítima no. Vinieron peligroso, avanzando, está vinieron peligroso. avanzando y para reposicionar Claro, la definición. pero firmamos como país. Pero José está Yo preguntando, te pregunto. ¿ellos han venido ocupando alguna vez? Sí, varias No, veces. Es que yo eso no es digo una que si ha habido ocupación. algún intento Está como Putin. de Putin. ocupación militar Exacto. después de las reacciones de la independencia. Militar no, pero No pacificación. militar, pero por Ahora pacífica. yo quiero. Pacífica, por No, eso. pero mira, Vamos a si ver, nos vamos a ver. vamos, La luz, vamos para la Fiducia. si nos vamos por ahí, Ahora vamos por Fiducia. si nos vamos por ahí, no vamos a llegar a ningún Claro, sitio. no el Porque así planteado, entonces lo que tenemos es una historia de guerra. O sea, una historia de confrontación Pero total. es la que tenemos realmente. Sí, pero espera. Si la vemos como una confrontación de guerra, es una cosa, y así lo ven muchos dominicanos, es verdad. Y si es una confrontación de guerra, todo lo que hemos hecho está mal hecho, porque ante un enemigo que tiene la intencionalidad, si es que nos vamos por esa interpretación, que tiene la intencionalidad de ocupar, entonces la República Dominicana debió haber hecho cosas muy diferentes a las que ha hecho. Claro, Yo siempre voy ha estado de flojo. voy a hablar un poquito más de Vamos eso en a un ver. segundo. Por otro lado, si vemos la historia, como claro, con todos los eventos que ha tenido, pero que desde ya hace bastante tiempo no hay un conflicto territorial, que es lo que tú más o menos estás planteando, que no hay un conflicto abierto territorial. Podemos ver la cosa de manera diferente. Ahora, mirar para atrás, con lo bueno, con lo malo, con la vuelta que se le quiera dar a la historia, no nos va a resolver el problema que tenemos Pero sí se puede ahora. entender, ¿verdad? Es que, bueno, el entender el pasado siempre va a tener diferente perspectiva, dependiendo de cómo tú lo interpretes. Pero independientemente de cómo se interprete, independientemente de cómo se interprete, hay una realidad actual que es sobre la cual, creo yo, la República Dominicana tiene que actuar. Y lo que está pasando ahora mismo y lo que ha estado pasando por muchos años no nos ayuda a resolver, que no es que lo vamos a resolver totalmente, porque no depende de la República Dominicana resolverlo, pero sí de una visión. La isla no la podemos partir,
podemos construir el muro más grande y está el mar. No podemos seguir extendiendo el muro al agua. O van a hacer huecos por debajo del muro. Y si no por el agua. Túneles como lo del Chapo. Entonces, es una isla que está sobrepoblada. La densidad poblacional es mucho mayor en Haití porque es más o menos la misma población que la República Dominicana con menos territorio. Es más, ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La República Dominicana, por años, decidió permitir la migración de haitianos hacia la República Dominicana, porque los haitianos constituyen la mano de obra más barata que hay en el mercado dominicano. Entonces, cuando tú dices la República Dominicana, ¿fue una decisión de Estado o fue una decisión que el Estado se cruzó de brazos y permitió que eso se fuera dando en función de costos? Con Trujillo fue el Estado. Los procesos... Lo que pasa es que con Trujillo y con Balaguer, hasta los años 80, la migración fue muy regulada en el sentido de que eran contratos de gobierno a gobierno para braceros en el sector azucarero. ¿Qué es lo que ocurre en los años 80? Dos cosas importantes. Vamos a ver. En los años 80, por un lado, cae la economía del azúcar. O sea, la República Dominicana dejó de ser una economía fundamentalmente azucarera y comenzó en grande el proceso de diversificación de la economía dominicana. El proceso de Washington. Entonces, el otro factor fue ya la salida de Duvalier, el fin de la dictadura de Duvalier, del hijo en este caso, en Haití. Cuando ocurren esas dos cosas, por un lado la caída de la dictadura, ya no hay una contraparte ahora con quien de manera gobierno autoritario a gobierno autoritario negociar contratos de braceros. Y por otro lado, la economía dominicana comenzó a diversificarse, a crecer económicamente en los 90. A partir del 90, de la caída del muro de Berlín. A crecer económicamente a partir del 90. Entonces, la República Dominicana necesitaba mano de obra. ¿Por qué? Porque conjuntamente había un proceso migratorio inmenso dominicano. O sea, a partir del 65, Estados Unidos comienza a otorgar visas de residencia a muchos dominicanos. Fue uno de los efectos de la ocupación militar de Estados Unidos acá. Entonces, como Estados Unidos facilitó el proceso migratorio de dominicanos hacia Estados Unidos y en el 65 también se produjo un cambio en la ley migratoria en Estados Unidos, introduciéndose la llamada reunificación familiar. O sea que si tú te ibas con una visa de residente y dejabas detrás a tu esposa y a 2 hijos, a tu mamá, tu papá, etcétera, tú podías, una vez estabas allá, pedir a toda esa gente y podían irse. Entonces viene un proceso en cadena migratorio dominicano, donde aquí hay pueblos, campitos que se vaciaron. Se quedaron vacíos. Prácticamente. Y San Francisco de Macorís, todos los jóvenes, hombres y mujeres. Entonces, fíjense todos los factores sociológicos. Nací en Tenares y me crié en Nueva York. Que se estaban desarrollando en la década del 90. Se acumuló esa migración legal dominicana, primero, claro, y más grande hacia Estados Unidos, luego un poco hacia Europa también. Esa gente pedía a sus familiares, la migración dominicana se acelera, se van vaciando los campos dominicanos y van siendo reemplazados como mano de obra por los haitianos. ¿Por qué? Porque la economía dominicana necesitaba un nivel de producción tan alto en comida, en construcción. Las dos banderas de la economía. Sí, pero ahí es donde está la mayor concentración de haitianos. Sí. Entonces, como tú tenías que producir más alimentos y tenías que tenías que hacer más construcción, porque esta era una economía que estaba creciendo rápidamente. Entonces, la mano de obra haitiana es la que te ofrece el trabajo que ya la mano de obra dominicana no te ofrecía. Cada vez que yo oigo una persona quejándose de los haitianos y de que se vayan los inmigrantes, yo le digo, atención, Graimer, atención. Sea consecuente. Sí, si usted quiere que se vayan los inmigrantes haitianos,
póngase unas botas plásticas Ay. y váyase a trabajar de sol a sol. Y al precio que trabajan al ellos. campo o a la agricultura, al precio que trabajan Rosario, los pero haitianos. me gustaría saber, Ay, mi ¿existe en el madre. mundo, ahí mismo, en ese mismo Ay, tono, ay. existe en el mundo algún Atención, territorio, alguna isla que tenga el mismo conflicto que República Dominicana y Haití? Un conflicto étnico, un conflicto social, político, religioso. ¿Existe algún otro lugar en el mundo con esta crispación? Yo te digo una cosa, poca crispación hay. Yo no veo. Por el momento, Rosario. Bueno, Una de las Gracias. fronteras más No, pacíficas del mundo. el es esa. problema se está- avecina un estallido social No, en este muchacho. país. Claro que sí. Es casi inevitable. Vamos a ver. Una Eso es cosa, tu espíritu. No, mi Mire, espíritu no, es la realidad lo- material de otros que han Vamos tenido a la ver. misma situación. lo que nosotros. sucede es lo siguiente, ojalá que no suceda, porque de tanto Amén. llamar ese momento, algún día va a llegar. Los Esto va a haitianos llegar. son, No, los algún haitianos día son va a una llegar. carga para la Espera. República Dominicana. Permítanme agregar un concepto. Miren, señor. Dejo ese en el tintero. oye. Miren, Mi señor. madre. El crecimiento dominicano creó un desafío. Y la institucionalidad del Estado propició entonces la transferencia como un Sí. negocio. La frontera fue un factor de corrupción aún bajo el control militar, porque tú pasabas Pero sigue por ahí siendo hoy en día. en función de que era un espacio para la especulación comercial de los constructores Y y, trata para humana. el vacío que dejaba el agua. Era no Aquí fafaés. hubo un ambiente favorable para propiciar la integración haitiana. No era que ellos venían solos, era que aquí había una necesidad de ellos. Las dos cosas. Fafa, mira, los migrantes no van a ningún país a quedarse donde no tengan empleo. Los migrantes se quedan donde les dan empleo. Entonces, hubo todo un proceso de trata humana hasta el día de hoy en la frontera. Y esas personas venían aquí. Aquí no hay campos de refugiados, señores. Cuando yo Eso digo es que aquí hay importante, campos de ¿eh? refugiados. Porque no se ha permitido. No, porque por no es qué? una Pedido. cuestión de que se Que no se ha permita. permitido. No es una cuestión de que no se permita o no. Es una cuestión Que no se de ha que hecho. los haitianos están aquí porque le dan empleo. Si tú no le das empleo a los inmigrantes, no se van a quedar. Buscan otro lugar donde Eso trabajar. es punto uno. Punto dos. En la frontera dominicana no hay fuerzas militares de ningún otro país, obligando a la República Dominicana a permitir que entren haitianos. ¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil hacer planteamientos que generen miedo. Eso es muy fácil hacerlo. Pero hay un Decía- relato, Rosario, Sí, hay un espera, relato construido Espera. desde organismos internacionales contra la República Dominicana, que cada vez que toma una acción, atacan a la República Dominicana Sí, eso no es y por le montan el relato que es por racismo. No lo defienda, que es la corrupción la que ha sido un error en Los la haitianos frontera. están en la República Dominicana producto de que los han dejado pasar por corrupción mediante mecanismos de trata Exacto. humana y porque al llegar aquí los emplean. A Comprovi, Entonces, Penarroz. Que llegan con empleo cuando todo viene el a ver. discurso de que a la República Dominicana la obligan organismos internacionales, Ay. potencias Ay, extranjeras a hacer todo eso es un discurso irresponsable. ¿De quién? ¿Por qué? De los dominicanos. ¿Por Sí. qué es irresponsable? específico. ¿Por qué? Sí, y voy a decir por qué es irresponsable. Porque es un discurso que no nos permite resolver nada. No, pero espérese, Estamos espérese, nada. porque es un tema ya de los políticos tomar decisión. Y de Tomar los- decisión. El- Aquí Danilo Medina emitió un decreto prohibiendo las deportaciones en medio de una situación donde él mismo lo tenían acorralado con el tema Y del aquí hubo un organismo presidente que internacional. Le dieron el reglamento de la ley de migración y la metió en una gaveta. Claro, Oye, también, oye, no, otra, un presidente, no. espérate. No un presidente, No, y no. otra Leonel cosa. Fernández, No, pero que no un presidente, Leonel Fernández. Danilo hizo eso. Danilo hizo eso. Señores, porque en el gobierno de él un fue que se momentito, emitió la sentencia de ¿Y qué resolvió? Tranquilo, señores. Permitan que esta mujer nos Sí. siga explicando el caso globalmente. La Tenemos pregunta- una invitada. La pregunta que teníamos en el tintero, ¿los haitianos son una carga para la economía dominicana y su gasto público? Ay, qué pregunta. ¿O los haitianos contribuyen con la creación y la riqueza del PIB? Déjame agregarle algo. Ay, Pero ñe, deja ñe. que responda. Los haitianos contribuyen con algún fondo del Estado para cubrir por lo menos sus servicios básicos. Pues déjeme agregarle otra pregunta. Pero Dios mío. ¿De cuánto Please, puede con significar la migración constante y la explosión demográfica pariendo 6, 7 muchachos por Haití y la dominicana? vamos por Dejen partes. que ella Pero responda. ya, Porque Omar, Rosario, no. mire, públicamente acúsenos. Que aquí Está estoy yo. bien.
¿los haitianos son una carga para la economía o los haitianos son beneficiosos para nuestra economía? Todos los seres humanos, no importa si eres migrante o no migrante, eres las dos cosas a la vez. ¿Cómo? O sea, todos los seres humanos somos, por un lado, contribuyentes al desarrollo económico de un país, si trabajamos, y todos también somos, entre comillas, una carga, porque necesitamos servicios públicos, etc. La idea de la carga parte de que se asume que los inmigrantes vienen aquí a chupar del presupuesto dominicano. Es como que la idea de que los haitianos están aquí sentados en su casa y ellos le van, pasan una tarjeta y le pasan una tarjeta supera. Ellos van a los hospitales, ellos mandan los hijos a las escuelas y ellos están en su casa sentados jugando dominó. No. Los haitianos, como los dominicanos en Estados Unidos o en Puerto Rico, independientemente de su estatus legal, son personas que trabajan y que por otro lado necesitan servicios públicos. Cuando aquí dicen que hay muchas mujeres o muchos haitianos en los hospitales, la razón básicamente es la siguiente. 2, porque ha crecido la población migrante dominicana, eso es claro, pero además porque los dominicanos evitan cada vez más ir a los hospitales públicos y tienen más recursos para ir, aunque sea a una cliniquita privada. Entonces los hospitales públicos cada vez van a tener más haitianos, pero no es porque los trajeron en guaguas Pero el promedio desde no es Haití. hospital, es el nacimiento. Sí, Bueno. el nacimiento, mira cuál es el problema. Breve. Los Rosario, dominicanos, porque ya tenemos los dominicanos que están concluir. aterrados con el nacimiento, con que si ya se cogieron el territorio, con que si los organismos Y no es verdad internacionales, no sé cuánto. Espera, lo que estoy planteando es lo siguiente. Si tú permites una masa migratoria en un país y los migrantes generalmente son gente joven, ¿se van a reproducir? ¿Van a tener hijos? ¿Qué tú vas a hacer con Porque no ellos? son máquinas. Pero es verdad. Pero Pero nadie- tenemos que trabajar la pero construcción. nadie, nadie Rosario, va a negar pero eso. es verdad, pero tenemos que reconocer el problema para saber que vamos a tener en 10 o 15 años Bueno. una población Yo te reproduciendo. voy a decir cuál es el problema. Vamos a Te ver. voy a decir cuál es Sí, el ya problema, estamos que yo lo he terminando. escrito bastante. Vamos a ver. Aquí hay una población inmigrante indocumentada casi en un 100%. Esas personas son jóvenes y procrean. Esos que ellos procrean, las leyes dominicanas le han cerrado toda Sí, posibilidad de tener de documentación. naturalizarse, claro. Nacen La Pero aquí. si viene sin documento de su 168. país. La Perdóname, cuna del Rosario. mismo palo. La ilegalidad. No, La son ilegalidad no nacidos genera. aquí, son nacido nacidos aquí, pero aquí. la No, constitución no, son lo provee. nacidos aquí al principio del Yusol. Ajá, no, pero que espera, está, espera, tú, José. espera. Perdóname, Rosario, pero la ilegalidad no genera legalidad. Si yo- tú vienes yo- sin documento, ¿cómo Mira. te generó uno? Pero en Mira. Estados Unidos uno va y se lo dan. Espera. Ah, porque nosotros somos Estados Unidos. Espera. Pero es diferente. Pero es Sí, que porque nosotros sí somos gente y los haitianos vamos a no. escucharnos, porque si no, Pero no ven vamos a acá. ningún sitio. Señores, El Ya, punto está, tenemos que el cerrar. punto está en qué gana un país interesante. permitiendo una migración indocumentada Sin que usar. se reproduce. En este país yo voy a estar muerta, yo no lo voy a ver y ustedes Y yo probablemente también. también. Yo estoy Ahora bien, aquí en 50 años va a haber una población Sí. inmensa Ujú. de inmigrantes indocumentados Claro. haitianos y de hijos nacidos Y la aquí, República Dominicana será y otra cosa, nacidos no la aquí. República Dominicana. Y eso es a pesar de lo que tú digas y de lo que yo digo. Pero tenemos que porque hacer esa algo es una ahora. realidad Señores, tenemos que hacer social. algo ahora. Rosario. Pero lo que tenemos que hacer ahora es más Bueno. inteligente que lo que estamos qué haciendo. buena. No tengo tiempo Vamos ya a de Rita, elaborar. vamos a Qué Rita. buena Excelente volver. participación. Excelente cierre. Sí, porque este enfoque hace falta, ese enfoque no binario de mirar los matices en estos procesos tan complejos y tan sensibles. Rosario, muchas gracias por venir. Tenemos que invitarte otra vez, Claro. pero rapidísimo. Y con más Porque tiempo. se quedaron un paquete de temas. Vamos al cambio y volvemos.